Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo un nuevo fanfic del universo de Hazbin Hotel. Espero que les guste. El fanfic se titula Si el cielo es una mentira, el infierno es una ilusión. Se centra de que la muerte de Adán ya fue la gota que rebasó el vaso. La humanidad nunca estuvo sola. Sus aliados aparecieron y es hora de que el infierno reciba una pequeña visita. Si el cielo es una mentira, el infierno es una ilusión. Sinopsis. Tras la muerte de Adán, el cielo opta por la conciliación en lugar de la justicia. Mientras el cielo debate, transige y mira hacia otro lado, algo ancestral se agita en la tierra. Extrañas desapariciones, muertes inexplicables y rumores de civilizaciones olvidadas se extienden por todo el mundo, mientras demonios que una vez trataron la tierra como su patio de recreo personal comienzan a desvanecerse sin dejar rastro. Cuando un contrato de asesinato rutinario lleva a Limp a un bosque conocido únicamente como SCP-4000, descubren que la humanidad nunca estuvo sola, y que algunas de las cosas más antiguas de la Tierra no han olvidado lo que hizo el infierno. A medida que resurgen viejos rencores y comienzan a emerger verdades ocultas sobre el cielo, el infierno y la humanidad, tanto ángeles como demonios aprenderán una lección aterradora. La tierra pertenece a sus hijos, y ya no serán sus juguetes. Comienza el segundo descenso a los infiernos. Capítulo 1. Imp tenía una nueva misión: ser enviados a un bosque misterioso para matar al supuesto Bigfoot que, según su cliente Siner, se escondía allí. Moxxie, como siempre, tan preocupado, expresó su inquietud. Sobre el cliente Siner, había sospechado desde el principio, pero la respuesta de Blitz fue la de siempre: llamarlo cobarde. Lona se unió a la discusión, mientras que Millie, como de costumbre, defendía a Moxxie y, al mismo tiempo, estaba de acuerdo con todos menos con él. Lo mismo ocurrió cuando Moxxie señaló que el bosque parecía sacado directamente de una película de terror donde las víctimas eran brutalmente asesinadas en el bosque. Entonces Moxxie vio al hombre polilla. No imaginaban que se arrepentirían de haberlo ignorado. Es más, se arrepentirían de haber convertido en un negocio el asesinato de seres humanos por dinero, diversión y risas fáciles. No imaginaban que esa sería la última misión que realizarían, porque este bosque era conocido por otro nombre: SCP-4000. ¿Dónde diablos está todo el mundo?, se preguntó Blitz mientras miraba a su alrededor. Juraría que hacía un momento habían estado todos cerca. Joder, esta niebla de mierda es tan espesa como cuando fumé gasolina por diversión. Aunque jamás lo admitiría, Blitz coincidía con Moxxie en una cosa: este bosque daba muchísimo miedo. Más allá de la espesa y opresiva niebla se alzaban árboles imponentes cuyas siluetas parecían anormalmente altas y retorcidas. Peor aún era la inquietud que lo carcomía desde lo más profundo de su ser. Blitz negó con la cabeza y apretó más fuerte la pistola. No, que te jodan, bosque. No soy un idiota hormonal al que van a asesinar en una película snuff. Gruñido. Blitz giró inmediatamente a la izquierda. Gruñido. Otro vino desde la derecha. Se giró sobre sí mismo y divisó una silueta cuadrúpeda negra que emergía de la niebla antes de desvanecerse de nuevo. Maldita niebla. Otro gruñido. Disparó hacia la niebla. Entonces se oyó otro sonido a sus espaldas. Siguió el silencio. Blitz se quedó completamente quieto. Lentamente, se giró. A lo lejos, sobre un árbol muerto caído, se vislumbraba la vaga silueta de una criatura canina. Blitz levantó su pistola y apuntó. Entonces, silbido. Un arbusto cercano a él se agitó violentamente. Apareció una criatura, y esta vez Blitz pudo observarla bien. Era el perro más feo que jamás había visto. Un chupacabras. Ya había oído historias sobre ellos. Una vez, durante una misión en México, incluso lo confundieron con uno. Aquellas descripciones no le hacían justicia a la criatura. Su aspecto hacía que los perros del infierno parecieran adorables cachorros. Las espinas de su lomo se erguían agresivamente. Sus ojos rojo sangre irradiaban salvajismo primigenio. La baba goteaba de su boca mientras hileras de colmillos dentados se mostraban al descubierto. Blitz esbozó una sonrisa nerviosa. Lindo perrito. En el instante en que levantó su arma, la criatura desapareció entre los arbustos. Entonces, un dolor punzante le recorrió el brazo. ¡Ah! Otro chupacabras apareció detrás de él y le clavó los dientes en la mano que sostenía su pistola. Blitz lo desvió con fuerza. La criatura aterrizó a varios metros de distancia, mirándolo fijamente. Sangre negra resumaba entre sus colmillos. Joder. Maldita perra. Chillido. Blitz se congeló. Había otro detrás de él. Perra lista.
Ambas criaturas se abalanzaron al mismo tiempo. Blitz gritó. Millie. Millie. Gritó Moxxie desesperadamente. Jefe. Blitz. Nada. Loona. Todavía nada. ¿Dónde diablos está todo el mundo? Una sensación de pavor se apoderó de él mientras seguía buscando en el bosque, cada vez más opresivo. Sentía como si llevara horas vagando. Vamos, Moxxie. Compórtate como un hombre, como dice Blitz. No seas un cobarde. El pensamiento no logró calmarlo. Un crujido de madera resonó cerca. Moxxie se giró de inmediato, con ambas pistolas en alto. ¿Quién anda ahí? Nada. Siguió escudriñando el bosque. Izquierda. Derecha. Detrás de él. Su respiración se aceleró. Entonces. Casi se quedó sin aliento. Una figura humanoide se alzaba a lo lejos. Su cuerpo parecía humano. Su cabeza era la de un conejo. Los demonios con cabeza de animal eran bastante comunes en el infierno. Los pecadores se presentaban en innumerables formas extrañas. Sin embargo, había algo profundamente perturbador en esta figura, algo antinatural. Lo más inquietante de todo es que Moxxie no podía ver sus ojos. Las cuencas eran completamente negras. ¿Dónde estoy? Moxxie levantó sus pistolas. Solo. Por favor, dime dónde están mis amigos y te perdonaré. El ser ladeó la cabeza. ¿Te hace sentir mejor? Moxxie parpadeó. ¿Qué? ¿Te hace sentir mejor? Su voz era etérea. La falsa pretensión de moralidad mientras matas por dinero. ¿Te hace sentir superior a tus colegas mientras ellos asesinan por diversión? La figura con cabeza de conejo avanzó lentamente. Me preguntó. Hizo una pausa. ¿Te habría protegido tu madre si hubiera sabido que te convertirías en otro matón a sueldo? ¿Solo que aún más patético que tu padre? La rabia estalló en el interior de Moxxie. Apretó el gatillo. La bala nunca alcanzó su objetivo. El ser desapareció. ¿Qué? De repente, apareció detrás de él. Con un gesto casual de su mano, apartó a Moxxie de un manotazo. Este se estrelló contra un árbol. Al alzar la vista, lanzó un grito de horror. Su padre colgaba del tronco. Rojo como el carmesí. Aunque parecía un esqueleto. Pálido, enfermizo, muriendo. Enredaderas se enroscaban bajo su piel, mientras que sus ojos, antaño de un amarillo brillante, se habían desvanecido hasta adquirir un color pálido y sin vida. Padre. Es la eternidad. Aquí. La voz de Crimson emergió como un débil y ronco susurro. Moxxie se dio la vuelta y disparó. El humanoide apareció ante él tan rápido que fue como si se hubiera teletransportado. Con una fuerza sin esfuerzo, le arrebató el arma de la mano y lo levantó por el cuello. ¿Quién eres? Ahora Moxxie por fin podía ver sus ojos. Su forma parecía tejida con la noche misma. Dentro de esos ojos ardían luces gemelas como estrellas binarias distantes. ¿Te gustaría saber mi nombre? Su voz era melancólica y elegante, con un refinamiento que avergonzaría incluso a los aristócratas goetianos. El hada abrió la boca. Entonces, de repente, Moxxie sintió que algo se desprendía de su interior. No físicamente. Algo más profundo. Un vacío llenó instantáneamente el espacio. Cayó de rodillas. Cuando volvió a alzar la vista, sus ojos se abrieron de par en par. Frente a él estaba otro Moxxie. Una réplica perfecta. Yo era sin nombre. El duplicado sonrió. Y ahora soy tú. Moxxie intentó hablar. Entonces el horror lo invadió. No podía recordar su propio nombre. Ni siquiera la primera sílaba. Simplemente. Había desaparecido. Yo. Su respiración se aceleró. No recuerdo mi nombre. El pánico se apoderó de él. ¿Qué le has hecho a mi nombre? Adiós. El falso Moxxie sonrió. Pronto te reunirás con tu padre. El hada sin nombre, que ahora llevaba el nombre robado de Moxxie, desapareció entre la niebla. Solo, olvidado y sin nombre, Moxxie vagó a tientas por el bosque interminable. Que alguien me ayude. Su grito resonó a través de SCP-4000. El bosque no respondió. Moxxie. Millie miró a su alrededor nerviosamente. Chicos. Jefe. Loona. ¿Hay alguien? No había rastro de ninguno de ellos. Ella frunció el ceño. En lo más profundo de su ser, presentía que algo andaba mal. Desde que se separó de los demás, lo que le pareció hace horas, sentía un dolor creciente en el estómago. Además, le daba vueltas la cabeza. Ark. Millie se dobló de dolor y se agarró el estómago.
Para su sorpresa, se había hinchado. ¡Ay, Dios mío! Sus ojos se abrieron de par en par. Donde antes su vientre era plano, ahora sobresalía como si estuviera embarazada de varios meses. Esto no es natural. Apenas es normal. De repente vomitó en el suelo del bosque. ¡Mierda! Gimió, apoyando las manos contra las rodillas. Mirie. Mirie. Levantó la cabeza de golpe. Mox. Mox. Un gran alivio la invadió al reconocer la voz. Al ponerse de pie, vio a Moxxie corriendo hacia ella entre la niebla. Mirie. Oh, gracias a Satanás, pensé que te había perdido. Entonces sus ojos se desviaron hacia su vientre hinchado. Mirie. ¿Qué le pasó a tú? Estoy embarazada. Exclamó. Lo siento, Moxxie. Quería decírtelo, pero no sabía cómo. Pero esto no es natural. No debería estar tan embarazada tan pronto. Moxxie parpadeó. Luego sonrió con aire tranquilizador. Está bien, cariño. Encontraremos a Blitz y. Millie se quedó paralizada. Entonces, ¿encontraremos a Blitz y qué? Preguntó en voz baja. ¿Qué? Nunca le llames Blitz. La sonrisa se desvaneció. Millie retrocedió lentamente, agarrando su hacha. O al menos intentándolo. Sentía las manos débiles. Esa no era Moxxie. No eres Moxxie. La figura ladeó la cabeza. Entonces, una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. Era terriblemente perturbadora. Ver esa expresión en la cara de Moxxie era como ver sonreír a un cadáver. Por un breve instante, destellos recorrieron su cuerpo. Algo más se escondía bajo el disfraz. Algo que no era Moxxie. Ni siquiera un demonio. Entonces la ilusión regresó. Millie intentó blandir su hacha. Sus brazos se negaron a obedecer. El arma se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Por primera vez en años, se sintió completamente indefensa. La falsa Moxxie sonrió aún más. Puerme. Un puñado de polvo brillante salió disparado de su mano. El mundo se oscureció. ¿Qué demonios es este lugar? Gruñó Blitz con frustración mientras buscaba a sus compañeros, pero no los encontró. Había sobrevivido a los caninos. Por los pelos, y estaba gravemente herido. Joder. Esas arpías vampiro fueron demasiado. Maldijo. Mierda, tengo que volver. Quizás Stolas conozca algún hechizo de rastreo o algo así. Sin poderes, conoce alguna tontería mágica. Sacó el cristal asmodeano e intentó activarlo, pero frunció el ceño al ver que no pasaba nada. Vaya. Normalmente funciona. Lo intentó de nuevo, y otra vez, hasta que finalmente lo sacudió con frustración. Vamos, estúpida cosa. Funciona. ¿Qué tan lujurioso tengo que ser para que esto funcione? ¿Debería masturbarme? Blicho. La voz ronca lo hizo detenerse. Blicho. Se quedó paralizado al reconocer la palabra. No puede ser. Siguiendo la voz, aceleró el paso hasta que se topó con una escena espantosa que lo dejó boquiabierto. Había una arboleda, y a cada uno de ellos se aferraban demonios. Venas y raíces se habían insertado en sus cuerpos, aparentemente drenándolos a la vez que los mantenían con vida el mayor tiempo posible. Incluso reconoció a algunos como miembros del partido antibalas. Blicho. Hermanito. Barbie. Exclamó, al ver a Barbie huir entre los cautivos. No se veía mejor que los demás. ¿Qué demonios te pasó? Caminantes nocturnos. ¿Qué? Yerens. ¿Qué demonios es un yeren? Pies grandes. Nuestros hermanos fueron los que tu hermana conoció mientras vendía drogas fabricadas en el infierno en la tierra. La voz femenina provenía de un altavoz instalado en uno de los árboles. Bliss se giró inmediatamente hacia él. ¿Qué demonios le hiciste a mi hermana? Gruñó con veneno. Tu hermana vendía drogas fabricadas en el infierno a menores de edad, sustancias que ni siquiera los adultos podían ingerir sin morir de sobredosis. Mientras la voz hablaba, Blitz usó su cuchillo para cortar las enredaderas que sujetaban a Barbie. Hijo de puta. Cuando te ponga las manos encima. ¿Puedo hacer una sugerencia? Corre. Corre hacia los confines más oscuros de la creación y reza, porque los depredadores demoníacos han regresado para vagar por la noche. Estallido. Blitz destrozó el altavoz a tiros. Vamos, Barbie. Tenemos que irnos ya. Ayudó a cargar a su hermana, que estaba demasiado débil para caminar. Sin embargo, con cada paso sentía un escalofrío. Tenía la sensación de que algo lo observaba. Cada vez que miraba a su alrededor, no veía nada.
Pero seguía oyendo susurros, pasos y movimientos entre los árboles. Cada vez que se giraba, no había nada. Finalmente, Blitz se hartó. Con cuidado, bajó a su hermana al suelo y preparó sus armas. Algo enorme pasó corriendo junto a él. Una silueta humanoide negra y peluda. Blitz disparó, pero no dio en el blanco. Otro se escabulló entre los árboles. Luego otro. A pesar de su enorme tamaño, eran sorprendentemente rápidos. Blitz gruñó cuando su pistola se quedó sin munición. La arrojó a un lado, sacó su cuchillo y rugió. Salgan y muéstrenos sus peludos culos, malditos simios sucios. Figuras veladas se erguían entre los árboles. Eran mucho más altos que cualquier ser humano, con ojos brillantes que miraban fijamente desde la oscuridad. No se burlaban. No se mofaban. No rugían. No reían. Simplemente observaban. Fríos. Silenciosos. Pacientes. Como inteligentes depredadores nocturnos que analizan a su presa. Blitz siempre se había considerado un depredador alfa. Era un sicario que había matado gente por menos de una disputa por un aparcamiento, sin vergüenza ni remordimiento. Había sobrevivido a demonios poderosos que podían matarlo con un simple golpe. Pero aquí, para esos simios apestosos, se dio cuenta de que no era un demonio. No era un asesino. Para ellos, no era más que un animal atrapado, echando espuma por la boca, en una trampa para osos, mordiéndose desesperadamente la pierna para aferrarse a unos segundos más de vida antes de lo inevitable. Esta comprensión lo aterrorizó y lo enfureció a la vez. Un sudor frío le recorrió la cara. Esta vez, él no era el depredador, él era la presa. Estos humanoides eran los pies grandes. Barbie. Blitz tragó saliva. Cuando dijiste pies grandes, ¿te referías en plural? Los Yeren se abalanzaron sobre él y Blitz cargó con un rugido. Su cuchillo surcó el aire, logrando herir a varios de ellos y hacerles sangrar. Algunos gimieron de dolor, pero eran demasiados. De repente, un puño enorme se estrelló contra su rostro. Grieta. Un dolor punzante le recorrió el cráneo y salió disparado por los aires antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Inmediatamente le apareció un enorme hematoma alrededor de un ojo. Gimiendo, se obligó a ponerse de pie. Entonces su corazón se detuvo. Uno de los Yerens estaba de pie junto a Barbie. Su enorme pie descansaba sobre su pecho. ¡No! Crujido. El pie bajó. Sangre negra salpicaba el suelo del bosque. El cuerpo de Barbie se estremeció una vez antes de quedar inmóvil. Por primera vez desde que la encontró colgada de aquel árbol, su rostro lucía sereno. Libre de dolor. Libre de sufrimiento. La mataste. Gritó Blitz, mirando los restos mutilados de su hermana. Yeren lo miró sin remordimientos y reconoció la voz como la del orador. Sí, lo hice. Maté a tu hermana, igual que tú has destruido cientos de familias humanas sin pensarlo dos veces. Todo porque alguien te pagó para que lo hicieras. Blitz gritó de rabia y se abalanzó, descargando su cuchillo con toda la furia que poseía. Yeren le agarró la muñeca sin esfuerzo. Y todo por un maldito espacio de estacionamiento. Rugió Pie Grande. Entonces, levantó a Blitz del suelo y lo lanzó por los aires antes de estrellarlo contra la tierra con una fuerza abrumadora. Todo se volvió negro. Cuando Millie despertó, vio a Blitz cerca. Ambos estaban atrapados por gruesas venas que les rodeaban el cuerpo como cuerdas, con la boca amordazada y sellada, lo que les impedía emitir sonidos apenas audibles. Blitz. Millie. Escucharon una voz ronca y, al dirigir la mirada hacia ella, ambos jadearon a través de sus mordazas. Cerca de allí, Moxxi estaba pálido y conectado a una maraña de venas que unían un árbol, igual que los demonios que Blitz había visto antes. Peor aún, por alguna razón, ninguno de los dos recordaba su nombre. Blitz temblaba de miedo, preguntándose por qué Loona no estaba allí. Ambos quedaron también sorprendidos por la barriga hinchada de Millie durante su embarazo. A su alrededor parecía haber una reunión de personas de 3 razas diferentes. Los humanos vestían atuendos tribales rituales hechos de piel, cuero, hueso, astas, madera y cuero. Sus rostros estaban pintados con marcas hechas de sangre o aceites naturales, y algunos usaban cráneos como cascos. Algunas de sus macabras vestimentas no pertenecían a ningún animal de la tierra. Habían sido tomadas de demonios a los que habían cazado. Las hadas vestían prendas sedosas y parecían sumamente humanas, pero a la vez poseían una extraña y perturbadora naturaleza. Sus rasgos eran hermosos, como la belleza de una mariposa, pero al observarlas de cerca, uno podía sentir repulsión ante la naturaleza alienígena que se escondía tras ellos. Algunas eran tan perfectas que parecían más muñecas que seres vivos.
A diferencia de las representaciones populares en los medios, las hadas no eran simplemente humanos con orejas puntiagudas o alas de insecto. Eran profundamente inquietantes, como visitantes de otro mundo que, sin embargo, pertenecían a la Tierra. Eran esas formas fugaces que creías ver moverse por el rabillo del ojo, la sensación de que algo se escondía bajo tu cama, el sonido de arrastre en la oscuridad que desaparecía al investigarlo, el truco de luz que te convencías de que no era nada antes de que tu mente pudiera registrarlo por completo. Los Yerens fueron la última raza presente. A pesar de su aspecto peludo y simiesco, no eran bestias salvajes. Sus ojos brillaban con una inteligencia y sabiduría superiores incluso a las de la humanidad. Poseían un conocimiento que les permitía construir computadoras biológicas a partir de madera y materia viva, algo que haría llorar de envidia a los ingenieros y bioingenieros modernos. Dos mujeres humanas dieron un paso al frente. Una llevaba el cráneo de Baphomet y la piel de un perro del infierno. Su musculosa figura irradiaba fuerza. La otra era un poco más pequeña y delgada, y vestía el cráneo de un diablillo y coloridas prendas tejidas con la piel de un demonio usurero, cuya carne bioluminiscente aún brillaba tenuemente en la oscuridad. Millie la reconoció con horror. Era la piel de Chasuit Chasturman. La mujer que vestía la piel de Chas le murmuró a la otra. Ese usurero se creía la octava maravilla del mundo e intentó montar un negocio en la Tierra. Incluso intentó seducirme. ¡Qué idiota! Murió como todos los demonios que pensaron que la Tierra era presa fácil, gritando con los testículos cortados. Fue interrumpida cuando la mujer en la calavera de Baphomet la empujó. Comenzó una llamada. Somos los hijos de la noche. Todos los Yerens hablaron al unísono. Somos los hijos del sol. Respondieron todos los humanos. Somos los hijos de las estrellas. Todos los Fae hablaron al unísono. Las dos mujeres continuaron al unísono. Pero, sobre todo, somos las hijas de Gaia. Entonces ambos dirigieron su atención hacia los demonios capturados. Soy Asura la astróloga, se presentó la mujer que llevaba la calavera de Baphomet. Yo soy Awan el arquitecto, dijo quien vestía la piel de Chas. Somos las hijas de Adán y Eva. Los ojos de los demonios se abrieron de par en par, conmocionados. Awan fue descubierta por la fundación entre las ruinas de una antigua ciudad designada como SCP-8076. La ciudad había sido devastada por una influencia demoníaca, lo que la dejó desconsolada por su destino. Inicialmente, aceptó la custodia de la fundación hasta que se enteró de la existencia de Asura. Posteriormente, huyó y se reunió con su hermana. Esto no es un juicio, pues tu veredicto ya está decidido. Esto es simplemente el comienzo de un ajuste de cuentas, declaró Asura, con palabras que resonaban como una sentencia de muerte. Nosotros perdonamos. Objetivos. Antes. Moxxie logró protestar a pesar de su estado debilitado. Awan negó con la cabeza. Sí, lo hiciste. Pero eso no es nada nuevo. De vez en cuando, alguna víctima se salvaba. ¿Por qué suplicaban? ¿Porque tenían pecas? ¿Porque te recordaban a relaciones fallidas? Su mirada se posó en Blitz, haciendo referencia a la misión navideña en la que habían perdonado a una familia solo porque le recordaba lo que deseaba que su propia familia hubiera sido. No por empatía. Habían masacrado a innumerables familias antes y después sin dudarlo. Con un gesto casual de su mano, Awan les quitó las mordazas telequinéticamente. Blitz fue el primero en hablar. Solo un asesino sabría eso, malditas zorras locas de... Su boca se cerró de golpe. Lo mismo le ocurrió a Millie cuando empezó a gritar amenazas y palabrotas tan creativas que incluso Blitz se habría quedado impresionado. Vuestra mera existencia ha contaminado el suelo de la tierra que profanasteis. Y su aire no debe ser contaminado aún más por los humos que emanan de vuestras sucias lenguas, se burló Awan. Somos asesinos. El mundo está gobernado por asesinos, y tu miserable rey se aseguró de ello cuando engañó a nuestra madre para que comiera el fruto prohibido del conocimiento, escupió Asura. Alzó su katana, cuya hoja brillaba intensamente. Los demonios se estremecieron, creyendo que pretendía ejecutarlos, pero en lugar de eso, cortó una tela blanca que cubría un objeto cercano. La cubierta se desprendió, dejando al descubierto la cabeza cercenada del pez mutado en un kaiju por Verosica al verter imprudentemente su alcohol infundido con demonios en el océano. En ese momento, varios humanos, hadas y Yerens llevaron una jaula hacia adelante. Dentro había cabras. O lo que una vez fueron cabras. Sus cuerpos estaban retorcidos y deformados hasta ser irreconocibles. Algunos poseían extremidades adicionales. Otros tenían múltiples cabezas.
Algunos parecían fusionados en grotescas masas de carne. Gritaban con una mezcla de agonía y furia homicida. Para. Baark. ¿Lo ves? Se burló Asura. ¿Todavía crees que tu especie no es una plaga andante para la tierra? Estas cabras fueron encontradas en México, corrompidas por la influencia demoníaca. Desarrollaron un gusto por la carne humana y comenzaron a adorar lo profano. Awan lanzó un hechizo de fuego dentro de la jaula. La abominación chilló. ¡Bah! La criatura se retorcía mientras las llamas la consumían hasta que finalmente dejó de moverse. Awan inclinó la cabeza. Descansa en paz. Asura se acercó a los cautivos y se quitó el casco, dejando al descubierto a una hermosa mujer con el cabello blanco como la nieve y un rostro curtido por milenios de vida. Awan también se quitó el suyo, revelando una piel bronceada y una larga cabellera negra. Durante demasiado tiempo, vuestra miserable especie explotó y corrompió a los hijos de Gaia, mientras que esas palomas impotentes e incompetentes se sentaban en sus tronos celestiales y permitían que el infierno hiciera lo que le placiera, incluso explotar a la propia tierra, dijo la misma Yeren que había derrotado a Blitz. Un hada se unió a la conversación. El único en el cielo que realmente se preocupaba, uno de los primeros hijos de Gaia, fue asesinado por la mujer sin ley y su despreciable padre. Su cuerpo fue profanado por herejes que lo aclamaban, mientras una soldado traidora sonreía al ver cómo sus antiguos compañeros eran ultrajados. Los demonios guardaron silencio. Awan observó sus expresiones. Sí. Cuando los ángeles vieron por primera vez a la Madre Tierra, se inspiraron en los Yerens y las hadas. Tomaron polvo de la tierra, lo imbuyeron de poder celestial y esculpieron a Adán y Lilith a su imagen y semejanza. La humanidad fue creada utilizando los mejores rasgos de los hijos de la noche y los hijos de las estrellas. Los ángeles jamás le contaron a nadie que habían usado a las hadas y a los Yerens como modelos. Incluso tomaron muestras genéticas de ellos. Asura asintió. A pesar de lo que crean las ratas voladoras y tu escoria, el cielo no nos creó y el infierno no nos moldeó a su grotesca imagen. Si bien venimos de la tierra pertenecía a la tierra. De repente, Millie gritó. Rompió aguas. El pánico la invadió. ¡No! No, aquí no. Ahora no. Ha llegado el momento, anunció Yeren. Un Yeren y un Fae se acercaron a ella, preparándose para ayudarla a dar a luz. Aléjate. Mi esposa. Mi hijo. Advirtió Moxxie a pesar de su estado debilitado. No es mi bebé. No es nuestro bebé. Exclamó Millie presa del pánico. Lo que crece dentro de tu esposa no es tu hijo. Así como el Mesías surgió de las más altas esferas de la creación, así también el guerrero emergerá de las profundidades más oscuras, reveló Awan con expectación. Millie gritó cuando le sobrevino el parto. Cuando todo terminó, un Yeren envolvió al recién nacido en una toalla y lo alzó mientras lloraba. Los demonios finalmente vieron al niño. El bebé no poseía ninguno de los rasgos propios de los demonios. Durante un terrible instante, Millie pensó que su hijo había nacido con una malformación. Entonces se dio cuenta. No estaba deformado. Sencillamente, no era un demonio. Sin cuernos. Sin cola. Sin escalas. Sin pieles. Sin hocico. El niño era humano. Los demonios miraban con total conmoción y horror. ¿Qué le hiciste? A nuestro hijo. Moxxie finalmente logró preguntar. Asura sonrió cruelmente. Tu castigo, por supuesto. Masacraste a mi especie por diversión, indiscriminadamente, sin importar la inocencia ni la culpa. Tu especie profanó el vientre de la Madre Tierra, y ahora el tuyo será profanado a cambio. Pronto, el mismo infierno también lo será. Qué apropiado que lleves el renacimiento del coco del infierno, el primer rey de los hombres, aquel que fue rechazado por los ángeles, aquel que luchó contra la inmundicia del infierno y la progenie del traidor. Aquel que siempre ha sido un hijo de Tellus, a pesar de lo que afirman los ángeles hipócritas y las estrellas de la mañana engañadas. El padre de la humanidad. Se te concedió el inmerecido honor de llevar el renacimiento de nuestro gran ancestro. Millie se liberó repentinamente presa de la furia. Malditos enfermos. Se abalanzó sobre ellos con la intención de destrozarlos con sus propias manos, pero se quedó congelada en el aire cuando Awan la inmovilizó sin esfuerzo con un hechizo. Asura resopló. Mira. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cómo estaba ese niño? Eddie, ¿verdad? ¿Le cobraste un extra a su madre cuando le devolviste trozos de él después de descuartizarlo como si fuera ganado? ¿O es que los niños mueren gratis?
Awan se burló. Me estremezco al pensar cómo psicópatas impenitentes que fantasean con masacrar niños podrían criar a uno de los suyos. El Yeren que portaba al Adán renacido se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Ya está hecho. Nuestra diosa vendrá ahora a impartir su castigo. Asura sonrió con sorna. Ah, y una cosa más. Ella odia a los demonios incluso más que nosotros. Pueden agradecerle a su especie por haber contribuido a la caída de la civilización de Yeren a través de humanos corrompidos por el pecado. Las venas arrastraron a los cautivos más adentro del bosque hasta que se encontraron frente a una colosal figura femenina formada por corteza, raíces, hojas y venas verdes palpitantes. Su cabello parecía una cortina de raíces vivas, mientras que sus brillantes ojos amarillos ardían de desprecio. Uranum, diosa de los hijos de la noche. Los demonios la miraban con asombro y horror mientras hablaba. Su voz era a la vez melancólica y desdeñosa. Si el cielo es una mentira, entonces el infierno es una ilusión. Si los demonios pueden hacer lo que les plazca y permanecer en su paraíso pecaminoso, entonces el veredicto ya está decidido. Los hipócritas manipulan las reglas cuando excusan el mal en lugar de enfrentarlo. De su cuerpo brotaron raíces. Entonces se abalanzaron sobre los demonios. A Loona no le gustaba nada. Los olores de ese bosque espeluznante eran desagradables. Todo en ese lugar le parecía mal. Todos sus instintos le gritaban que se marchara. Mierda. Quizás la gorda tenía razón. Solo pensarlo la irritaba. Claro que jamás se lo admitiría a Moxxie. Jamás. Ya ni siquiera sabía qué hora era. Juraría que solo habían pasado unas horas allí, pero su intuición le decía lo contrario, con la extraña y perturbadora sensación de que el tiempo se distorsionaba en ese bosque, pero lo descartó, le parecía imposible. Un lago emergió entre la niebla frente a ella. Loona se acercó con cautela. Entonces, sus instintos se activaron con una advertencia. ¡Woosh! Una lanza salió disparada hacia ella. Loona apenas logró esquivarla a tiempo. ¿Qué demonios? Se giró sobre sí misma. Un hombre vestido con pieles de animales se abalanzó sobre ella, empuñando una daga de piedra en una mano. Loona gruñó y lo atacó con sus garras. El hombre se agachó para esquivar sus garras, recuperó su lanza y saltó hacia atrás, con el arma apuntando directamente hacia ella. El humano miró fijamente en silencio. Llevaba el cráneo de un ciervo cubriéndole el rostro. Loona puso los ojos en blanco, desafiando la intensidad con la que él la miraba. ¿Qué? ¿Encontraste algo que te guste, maldito furry? El cazador la miró fijamente durante varios segundos. Luego negó con la cabeza. ¿Aparearme contigo? ¿Criarme con una perra? Su tono resumaba asco. ¡Qué idea tan repugnante! Aunque no estuviera casado, jamás me rebajaría a aparearme con una perra infernal. Los ojos de Loona se crisparon. El hombre ladeó la cabeza. No. Simplemente me preguntaba. Una sonrisa siniestra se dibujó bajo la máscara de calavera. Qué bien le quedaría a mi esposa un abrigo hecho con tu piel. Se abalanzó. Loona también cargó garras contra lanza. El cazador era rápido. Loona se valía de la fuerza bruta mientras él esquivaba sus ataques con una agilidad aterradora. En un momento dado, arrojó la lanza. Loona la esquivó. ¡Ja! Fallaste. El cazador se lanzó repentinamente con los pies por delante contra su pecho. ¡Sas! Loona salió disparada hacia atrás y se estrelló de cara contra el asta de la lanza. Varios dientes se le rompieron. ¡Hijo de puta! La sangre goteaba de su boca. El cazador tomó tranquilamente su lanza y la apuntó hacia ella. Su cabello era blanco como la nieve. Matar civiles indefensos los ha vuelto arrogantes a usted y a sus colegas. Loona gruñó. Confundes la matanza con la habilidad. Que te jodan. Escupió. Decir palabrotas no te hace intimidante, perro. Simplemente demuestra lo que digo. Loona rugió y se abalanzó. Esta vez, su objetivo era arrancarle la garganta. El cazador se apartó. De repente, algo entró en su boca. Loona tuvo arcadas. Intentó escupirlo. Demasiado tarde. Lo tragó. Casi al instante, sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué? Me diste. Jadeó ante la repentina reacción alérgica que estaba sufriendo. El cazador se burló. Chocolate. Los ojos de Loona se abrieron de horror. ¡Oh, hijo de puta! Se tambaleó hacia el lago cercano, intentando desesperadamente provocarse el vómito. Entonces bajó la mirada hacia el agua. Y se quedó paralizada. Algo la estaba observando fijamente. Dos ojos brillantes miraban hacia arriba desde debajo de la oscura superficie. El agua estalló.
Una enorme cabeza reptiliana emergió del lago. Luego apareció un cuello increíblemente largo. Loona miró con incredulidad atónita. El monstruo del lago Ness. O al menos algo parecido. Un pecador escocés había divagado interminablemente sobre la criatura durante una misión para la que contrató a Imp. Las simpáticas imágenes de su camiseta no la habían preparado para esto. Su cuello se elevaba más que el de una jirafa. Su piel negra era lisa y brillante como la de una orca. Sus ojos reptilianos brillaban con una inteligencia inquietante. Hileras de afilados dientes amarillos sobresalían de sus mandíbulas alargadas. El resto de su cuerpo permanecía sumergido, aunque unas enormes aletas emergían ocasionalmente junto con secciones de su lomo. ¡Grii! El monstruo lanzó un grito profano. Mitad cocodrilo. Mitad ballena. Mitad pesadilla. A Loona se le erizó todo el vello del cuerpo. ¡No! Se dio la vuelta y echó a correr. La criatura se movió primero. Su enorme cabeza se balanceó hacia abajo como un ariete. Chocar. Loona fue lanzada por los aires. Se estrelló contra un árbol con tanta fuerza que lo partió por la mitad. El mundo dio vueltas. Su visión se nubló. Mientras perdía el conocimiento, vio al cazador acercándose entre la bruma. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad la envolviera fue su voz. Esperaba algo mejor. Entonces le arrojaron la lanza. Su último pensamiento fue: debería haberle hecho caso al gordo. Se encontraron magnates petroleros ahogándose en petróleo negro. Políticos autoritarios que apoyaban la deforestación fueron misteriosamente ahorcados por plantas y árboles. Ejecutivos corporativos codiciosos fueron encontrados asfixiándose por aire contaminado o ahogándose en agua envenenada. Narcotraficantes sufrieron sobredosis tras ser obligados a consumir sus propios productos. Figuras políticas corruptas que se enriquecieron a costa del sufrimiento ajeno fueron asesinadas con extrema crueldad, y posteriormente sus reputaciones fueron destruidas, al tiempo que sus depravados secretos y oscuros actos fueron filtrados al público. Esclavistas fueron encontrados dentro de sus propias jaulas y bodegas de carga, lobotomizados y convertidos en animales salvajes como castigo por intentar reducir a los seres humanos a meras herramientas. Violadores y asesinos en serie que habían escapado de la justicia fueron linchados por los seres queridos de sus víctimas. Hombres y mujeres poderosos que se habían enriquecido a costa del sufrimiento de la tierra, provocando deforestación, derrames de petróleo, contaminación del aire, el agua y el suelo, acelerando el calentamiento global y lucrándose con el hambre, la peste, la guerra y la muerte, mientras violaban continuamente la tierra y sus habitantes tal como los demonios violaban la tierra para su propio beneficio, fueron encontrados brutalmente asesinados o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los que murieron a manos de los hijos de la tierra fueron los afortunados. En lo profundo de las antiguas cavernas de la civilización perdida de los Yerens se alzaban árboles como ningún otro. Sus nutrientes provenían de sangre demoníaca, y su suelo estaba compuesto de cuerpos de demonios. Imp, Barbie Ewire, Verosica y su pandilla, infestadores, súcubos, goetías como estolas y pecadores como Rosie que se atrevieron a poner un pie en el suelo de la tierra y corromper a sus hijos, cada demonio que tuvo la osadía de profanar la santidad de Gaia, se convirtieron en fertilizante viviente para esos árboles. Sus cuerpos se convirtieron en cáscaras vacías. Los afortunados sucumbieron y murieron hace mucho tiempo. No todos fueron tan afortunados. Algunos, como Goetías y los pecadores, solo pudieron ser librados de su agonía por el filo de un arma angelical o la voluntad divina de la propia diosa, y Uranum no tenía intención de concederles la misericordia de la liberación hasta que no quedara nada de ellos. A otros, deseaba mantenerlos con vida precisamente para maximizar su sufrimiento. Blitz, por ejemplo, aún respiraba a pesar de las raíces que crecían profundamente en su cuerpo, su carne hundida y arrugada mientras las raíces absorbían hasta la última gota de humedad. Mientras tanto, hermosas flores rosadas brotaron de las cuencas vacías donde una vez estuvieron los ojos de Estolas. Uranum no era una diosa indulgente. El hijo de Millie envejecía mucho más rápido que cualquier humano común y se hacía más fuerte con cada año que pasaba. A medida que maduraba, recordaba cada vez más de su vida anterior con cada demonio que cazaba y que se atrevía a pisar la tierra. Recordaba la traición. Recordaba cómo su primer compañero y el ángel al que una vez consideró un amigo lo habían abandonado.
Aprendió de sus cuidadores cómo el cielo lo había dejado a él y a sus soldados en la estacada después de que hubieran hecho su trabajo sucio, y cómo, en lugar de vengarlo a él y a sus tropas, el cielo se doblegó ante la ramera y el mocoso malcriado del diablo, la mujer sin ley y su amante, el falso profeta. El niño, que ya no era un niño sino un hombre, hizo una reverencia respetuosa ante los líderes de las tribus del sol, la noche y las estrellas. Ha llegado el momento de vengarnos. Es hora de vengar tu verdadero hogar, Lord Exorcista Adam. Una oleada de energía golpeó a Adam. La propia Gaia lo bendijo, devolviéndole su antigua gloria. Cuando la transformación terminó, Adam alzó la cabeza. Sus ojos dorados brillaban con determinación y sed de venganza. El humor que antes lo caracterizaba había desaparecido. Su cabello castaño se había vuelto completamente blanco, tal como lo había sido durante el apogeo de su poder en su primera vida en la Tierra. Sobre su hombro derecho colgaba la piel y la cabeza cercenada de la sabueso infernal conocida como Loona, arrebatada tras haberla matado durante su último juicio con tan solo una lanza forjada con sus propias manos y su propia habilidad. Ninguna bendición lo ayudó entonces. Ningún don divino. Solo él mismo. Esta vez no habría bromas. Sin piedad para los malvados. Sin dudarlo, el verdadero depredador supremo de la raza demoníaca había regresado. Ahora bendecido por Gaia, Adam ya no poseía las alas doradas que había llevado en el cielo. En su lugar, unas grandes alas de águila negras y marrones se extendían desde su espalda, algunas de sus plumas forjadas con acero angelical. No había mineral que Teyus no pudiera proporcionarle a su hijo elegido. Sobre su hombro reposaba la cabeza cercenada de Loona, con su pelaje blanco extendido como un manto. Los exterminios nunca fueron genocidio, a pesar de lo que afirmaban la mujer sin ley y el falso profeta. El genocidio se dirigía contra razas y pueblos. Los pecadores eran condenados al infierno por las acciones depravadas que cometían en vida, no por su raza, cultura u orientación sexual. No existía tal cosa como un pecador inocente, a pesar de lo que insistía el niño mimado de Serafín. Los nacidos en el infierno se habían salvado porque no habían elegido nacer allí. La hija de Morningstar y su amante solo llamaban a los pecadores su familia porque jamás habían experimentado lo que era sufrir las consecuencias de sus crímenes. Criados con privilegios desde su nacimiento, no comprendían la vida en la tierra, lo que era ser verdaderamente agraviados, ni lo que era ser perseguidos por los fantasmas de las víctimas de sus amigos. Qué conveniente que, a pesar de todas sus afirmaciones de compasión, la traidora hubiera traicionado su lealtad para proteger a un pecador pedófilo, mientras ella y su amante reclutaban caníbales con promesas de carne de ángel. ¿Dónde había quedado esa compasión cuando Lucifer, el ángel de la hipocresía, se dio vida sin pensarlo dos veces? ¿Cuándo creó los Goetías para oprimir a quienes estaban por debajo de ellos? ¿Cuándo Lilith creó contratos de almas que literalmente esclavizaban a las almas? Menuda libertad. ¿Y cómo había reaccionado el cielo? Inclinándose como los gusanos cobardes y débiles en que se habían convertido, utilizaron a Adán y a sus exorcistas como chivos expiatorios, tras obligarlos a realizar el trabajo sucio del cielo. Luego lo reemplazaron con una imitación deforme de carne y hueso de su segundo hijo, Abel, una criatura que jamás había sufrido un solo día difícil en su privilegiada existencia. Esa parodia repugnante, obesa y blanqueada. Ese golem de carne que el cielo se atrevió a hacerse pasar por Abel, a pesar de que el verdadero Abel todavía camina sobre la tierra. Y se preguntaban por qué Adán lo odiaba. El verdadero Abel había trabajado bajo un sol implacable. Había cuidado el ganado en un mundo primigenio sin herramientas modernas. Había conocido el hambre. Había conocido las dificultades. Hubo épocas en que los hijos de Adán pasaban días sin comida sustanciosa. Defendían sus rebaños de depredadores mucho más peligrosos que los lobos y los zorros. La piel de Abel se había oscurecido por años de trabajo bajo el cielo abrasador. La criatura de carne parecía como si jamás hubiera conocido la adversidad. Nunca he conocido el hambre. Nunca ha conocido el trabajo. Su piel permaneció pálida e intacta por la luz del sol. El cielo ni siquiera tuvo la dignidad de hacer una imitación precisa. En cambio, crearon una parodia. El primer encalado del mundo. No es de extrañar que el castigo del cielo para Lucifer consistiera en convertirlo en rey de todo un reino, permitiéndole conservar la mayoría de sus dones angelicales y vivir en el lujo. A pesar de sus crímenes contra la creación, desde la caída del Edén hasta los horrores de la era antediluviana y la grotesca parodia de opresión en que se había convertido el infierno, a pesar de sus afirmaciones de ser un defensor de la libertad, siguió siendo un ángel.
uno de la élite del cielo. Y las élites siempre protegieron a las élites. Ya sea en la tierra, en el infierno o en el cielo. Incluso personas supuestamente bondadosas como Charlie y Emily se podían permitir el lujo de la bondad porque nunca habían sufrido de verdad. Nunca se habían visto obligadas a presenciar los aspectos más feos de la existencia. Pero esta vez, Adán y sus verdaderos hermanos demostrarían a todos que los exterminios habían sido un acto de misericordia. Para cuando terminaran, la caída de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, e incluso las 10 plagas de Egipto palidecerían en comparación con el segundo descenso de Cristo al infierno. Pero primero, tenía que reunir a su familia. Abel, Caín y varios de sus otros hijos estaban con los carceleros. Su esposa, la verdadera primera mujer, era ahora O5-1, la jefa de la organización más poderosa de la tierra. Juntos, volverían a ser una familia. Juntos, harían sangrar al infierno, a los Morningstars y a todos los que alguna vez les hubieran hecho daño a ellos o a la tierra. Adán se puso de pie y habló con voz de férrea seguridad. La venganza de la Madre Tierra llegará cuando y donde menos lo esperen. No con grandes declaraciones ni enormes relojes de cuenta regresiva, sus ojos dorados se entrecerraron. Sino como un ladrón en la noche. En una ubicación secreta de la fundación, una mujer que poseía una fuerza muy superior a la de cualquier ser humano moderno arrojó sin esfuerzo un sofá entero al otro lado de la habitación, presa de la ira. Era la O5-1 de la Fundación SCP, miembro del consejo que ejercía autoridad sobre la fundación, a excepción del comité de ética. Pero, sobre todo, era Eva, la madre de la humanidad, y estaba de un humor pésimo tras enterarse de lo sucedido a su esposo Adán y de la reacción del cielo, que, como siempre, consistió en no hacer nada o lo mínimo indispensable. Eva, que había sufrido parto tras parto solo para presenciar las nuevas atrocidades que inventaban sus descendientes, no sentía compasión por los pecadores. De hecho, consideraba que el día de la de Adán era un acto de misericordia, pues ella habría hecho cosas mucho peores. Los 2 soldados de la mano roja derecha, que servían como sus guardaespaldas personales, permanecían de pie al final de la habitación, observando en silencio cómo la furia asesina de Eve seguía creciendo. Eve golpeó la mesa con su fuerza primigenia, haciendo añicos la mesa. Les di todo y me escupieron en la cara. Gruñó, mirando las fotos y los vídeos que le había dado Lute. Las imágenes mostraban cómo Cannibal Town normalizaba el canibalismo, junto con la violación y explotación industrializadas llevadas a cabo por los Bs. Y su furia no hacía más que empeorar. Milenios de poder acumulado, reunido a través de conocimientos arcanos secretos y ciencias desconocidas hasta convertirla en una manipuladora de la realidad por derecho propio, comenzaron a distorsionar la realidad local a su alrededor como errores en el software de la existencia misma. ¿Acaso no saben lo que he sufrido? Miró con furia el gesto de Lucifer, que imitaba el movimiento de caderas de Adán. Las venas de su frente amenazaban con estallar ante la sola idea de acostarse con ese cabrón que lo había arruinado todo, incluso su vida. Sus palabras resumaban veneno mientras recordaba lo que Lute le había mostrado y contado sobre cómo Será no había hecho nada para vengar a los ángeles profanados y a Adán, mientras que Millie les había regalado a esos miserables una maldita cesta de regalo. Las distorsiones de la realidad se volvieron tan graves que incluso la hora local comenzó a comportarse de forma paradójica. En un instante, Eve estaba de pie frente a la pantalla, y al siguiente, inexplicablemente, se encontraba al otro lado de la habitación. Solo piensan en sí mismos. Son unos malcriados. Más fallos se propagaron por la realidad. Las cebras cambiarían sus rayas antes de que la inmundicia demoníaca trascienda al cielo. Ella alzó la vista, imaginándose a sí misma fulminando con la mirada a los Morningstars con la mirada. No los dejaré. Su mirada se intensificó hasta convertirse en algo inhumano, algo que hizo estremecerse de miedo incluso a los guardias de la mano roja derecha, hombres que habían presenciado horrores anómalos a lo largo de sus dilatadas carreras como veteranos, capaces de reducir a las mentes más fuertes a meros achaques incoherentes. Soy mejor. Más poderosa. Más sabio. Soy la verdadera mujer original. La primera madre. Ahora flotaba, arcos de relámpagos brotaban lentamente de su cuerpo mientras sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Yo, soy Eva. Rayos brotaron de su cuerpo, impactando todo a su alrededor mientras se formaba una tormenta con Eva en el centro, la tempestad viviente de su furia. Sin embargo, ya fuera por puro autocontrol o por alguna otra razón, los guardias resultaron ilesos. Dejó escapar un rugido primigenio de rabia mientras el poder brotaba de su cuerpo hasta convertirse en una supernova viviente. Los Morningstar pagarían. Todos pagarían. Más tarde en el cielo,
Lute supuso que aquel impostor con aspecto de golem de carne tenía mucho coraje para ser alguien tan mimado y cobarde. No tienes agallas. Abel, el verdadero Abel, también conocido como SCP-076-2, susurró con una sonrisa salvaje que le recordó a Lute a Adán mientras clavaba su espada negra en el estómago del falso. Luego lo desgarró. Un torrente de sangre dorada, intestinos y órganos se derramó en el suelo mientras el falso Abel jadeaba con los ojos desorbitados, la sangre brotando de su boca mientras intentaba desesperadamente contener sus entrañas. Se desplomó momentos después. Uy, error mío. Tienes muchísimas. La sonrisa de Abel se ensanchó hasta convertirse en algo salvaje mientras reía con crueldad. Ver morir a sus pies aquella imitación fallida de sí mismo, un hombre que parecía gordo como si jamás hubiera conocido un día de trabajo duro en su supuesta vida cuidando el rebaño, le produjo una satisfacción que no había sentido en siglos. Después de eso, hubo silencio. La sala del Consejo Celestial estaba repleta de los cuerpos de ángeles burocráticos asesinados por Lute, sus exorcistas, las fuerzas humanas que se rebelaban contra el cielo y el propio Abel. Lute estaba harta de la complacencia del cielo. Harta de la cobardía de Será. Harta de la empatía selectiva de Emily. Harta de la disposición de Abel a hacer las paces con los asesinos de su padre, que ahora sabía que nunca habían sido el verdadero Abel. Se negaron a vengar a sus camaradas y a su líder. No tenían cuerpos que enterrar debido a la inmundicia que los había profanado. Incluso cuando los pecadores construyeron ese maldito cañón y declararon abiertamente su guerra santa contra el cielo, el consejo no hizo nada. Y ella no era ni mucho menos la única exorcista harta de ello. Lute estaba seguro de que si el cielo abriera voluntariamente sus puertas y permitiera a los pecadores entrar, violar y asesinar a su antojo, el consejo no haría nada más que entregarles cestas de regalo como los gusanos sin espina dorsal que eran. Así que Lute se puso en contacto con Eva, la primera mujer. Ella había conocido a Eva hacía mucho tiempo, antes de que los exorcistas fueran reasignados para exterminar a los pecadores en lugar de a los demonios que asolaban la tierra siglos atrás. Adán visitaba con frecuencia a Eva después de cada día de exterminio, y a través de esos encuentros Lute había llegado a conocer a la primera mujer. A través de Eva, también aprendió hasta qué punto el cielo era una farsa. Para evitar la vergüenza tras descubrir que el segundo hijo predilecto de Adán y Eva no había ascendido al cielo, sino que había regresado a la tierra como un asesino sediento de sangre, las autoridades celestiales habían creado una parodia distorsionada de Abel para salvar las apariencias. Esta imitación, ahora muerta, sobrealimentada y sin propósito, con la cara cubierta de harina, nunca fue Abel. Y Adam se había visto obligado a seguirle el juego. No es de extrañar que al señor exorcista nunca le hubiera caído bien. Porque, para empezar, él nunca había sido el verdadero Abel. Enfurecida hasta la médula, Eve había ideado un plan junto con Lute. Atacaron al Consejo Celestial cuando nadie lo esperaba. Fue ridículamente fácil. Los burócratas del cielo se habían vuelto complacientes y completamente seguros en sus puestos. Una operación conjunta entre la mano roja derecha y el cuerpo de exorcistas lanzó el ataque mientras Abel y su hermano se aseguraban de que nadie escapara del auditorio. Caín, ahora conocido como SCP-073, estuvo al lado de Abel por primera vez en milenios. En cualquier otra circunstancia, la furia asesina de Abel lo habría llevado a atacar a Caín sin importar la maldición que hacía al primer asesino prácticamente invencible. Incluso si eso le hubiera costado la vida a Abel una y otra vez, no lo habría detenido. Tampoco borraría sus innumerables conflictos a lo largo de la historia. Abel había luchado junto al Imperio Inmortal, mientras que Caín había estado del lado de los Mecanitas. Pero el dolor había triunfado donde la razón jamás lo había hecho. La pérdida de su padre y la lección que les dio su madre para que entraran en razón los unió. Al menos por ahora. Lute contempló en silencio los cadáveres de los líderes corruptos del cielo. ¿Cuántos ángeles había matado? Los demonios siempre habían sido fáciles. Todo pecador había terminado en el infierno por su depravación en vida. No existía tal cosa como un pecador inocente, sin importar lo que afirmaran los protegidos serafines. Los engendros del infierno que había matado antes de ser reasignada a la exterminación de pecadores habían caminado sobre la tierra y no habían traído más que muerte, miseria y corrupción a la humanidad. Y, como había descubierto recientemente, la negligencia del cielo los había envalentonado aún más. Algunos, como Imp, apenas se molestaban en esconderse con uno de los corruptos funcionarios celestiales, Derie, cuyo cadáver ahora yacía esparcido por el lugar, los ignoraron deliberadamente e hicieron desterrar a los Cherubs para salvar las apariencias.
Pensándolo bien, Lute no se arrepentía de haber matado a ese odioso ciervo volador de crecimiento atrofiado. Transmitían abiertamente anuncios que promocionaban sus servicios y causaban masacres en playas públicas a plena luz del día por algo tan insignificante como un espacio de estacionamiento. Las derrotas y humillaciones habían cambiado a Lute. El mundo que una vez se había presentado como la voluntad perfecta de Dios ahora yacía destrozado, y solo ella quedaba para recoger los pedazos. Ella y los exorcistas se encontraban ante la luz de un fuego moribundo que ningún combustible nuevo podía mantener. Y en ese resplandor menguante, Lute vio la verdad. Las piezas nunca habían encajado desde el principio. El supuesto concilio del pueblo predicaba en nombre de un Dios que ya no estaba allí. Desaparecido. Desapareció. Sin embargo, el concilio seguía aferrándose al recuerdo de su fuego, y sus reminiscencias de su voluntad se volvían cada vez más distorsionadas y tergiversadas, mientras que las masas del cielo los seguían ciegamente. Los ángeles seguían actuando en nombre del Padre. Pero su reino había cambiado. Ahora el fuego se estaba extinguiendo. Sus brasas chisporroteaban débilmente mientras el calor no lograba extenderse. Lute contempló con perfecta claridad aquellas brasas que se apagaban. Desenvainó su espada y la sostuvo contra la luz moribunda. En su reflejo vio un arma renacida. Ya no está sometido a la voluntad de un consejo corrupto. Pero por su propia cuenta. Las palabras por sí solas jamás convencerían a las masas. Así que optó por algo drástico. La muerte manchaba las paredes del ayuntamiento. Los cuerpos de los otrora poderosos miembros del consejo yacían esparcidos por el suelo de mármol, abatidos por exorcistas, agentes de la mano roja armados con armas diseñadas para matar seres como ángeles, y los hijos de Adán y Eva. Los últimos alientos de los caídos aún flotaban en el aire, y su sangre goteaba de la espada de Lute. Será, la jefa de los serafines, se apoyó contra la pared y buscó a tientas las palabras entre respiraciones agitadas por el pánico, mientras la muerte se acercaba con pasos mesurados. Te espera. No puedes hacer esto. Nuestro estatus lo prohíbe. Esto es traición, herejía, asesinato. Somos la autoridad suprema. Nuestra ley te lo ordena. No mandas nada, respondió Lute con burla. Tus palabras no tienen poder sobre mí ni sobre nadie más. A menos que realmente creas que puedes convencerme de que guarde mi espada en su vaina. Pero el pueblo está de nuestro lado. Los ciudadanos del cielo saben que somos justos. Las masas te siguen solo por miedo y desesperación. Les demostraré que no hay nada que temer. Ninguna especie, ningún origen, ningún rango, ningún estatus sagrado puede detener el filo de una espada. Todos sangramos la misma sangre, y los cojines de tus tronos te han vuelto débil e impotente, Serapiel. Por favor, Lute, entra en razón. El concilio sigue la voluntad del Señor. Tú pretendes ir en contra de nuestra creación. Acéptalo. Dios nos abandonó hace mucho tiempo, decepcionado y disgustado por lo que nos convertimos. Entiendo por qué. La llama se ha apagado. Estás persiguiendo fantasmas. La silueta de Lute se alzaba imponente sobre el serafín supremo, proyectando su sombra sobre un cuerpo que pronto quedaría sin vida. Alzó su espada para el golpe final. La patética y llorona excusa del líder, la política cobarde que había utilizado a Adán, a sus camaradas y a sí misma como chivos expiatorios, mientras se escudaba en la autoridad, balbuceó un último argumento. Pero derramaste sangre en suelo celestial. Eso no había sucedido desde la rebelión. Has destruido el paraíso. Lo sé. Un corte limpio y silencioso recorrió el cuello del serafín, seccionando la columna vertebral y la carne con una precisión impecable. Su cabeza golpeó el suelo de mármol. El resto de su cuerpo la siguió momentos después. Desprovisto de estatus pero lleno de propósito, Lute se presentó ante los ángeles reunidos fuera de la sala del consejo. Los hijos de Adán estaban a su lado. Sin decir palabra, alzó la cabeza cercenada de Será en alto. De ella goteaba un líquido dorado. Y la gente lo vio. En el silencio que siguió, el mensaje resonó en el cielo y más allá. El viejo orden había muerto. Aún así, ese ajuste de cuentas palidecía en comparación con lo que Eva tenía planeado para Lilith, quien permaneció ignorante y despreocupada, tomando el sol en una playa sin ser consciente de la tormenta que se aproximaba. Si el cielo era una mentira, entonces el infierno era una ilusión.